Momentos de pánico se vivieron en un sector residencial de Bogotá por la fuga de menores de edad de un centro de rehabilitación. Así es, Mabel. Aterrorizados por los gritos y los disparos, los habitantes permanecieron en sus casas y tras la retoma de control por parte de la policía, le pidieron mayores controles para evitar una tragedia en la zona. Anoche se repitió la historia en un centro para menores ubicado en el barrio La Coruña, en el sur de Bogotá. Varios disparos avisaban que un grupo de infractores querían escapar. La policía de inmediato montó un operativo para dar con los jóvenes que al parecer saltaron un muro. Se escuchan disparos, puede ser de ellos mismos como puede ser de la policía en el momento de reacción. Por un caño y por la parte externa del Redentor, la policía buscaba a los recién fugados. Por las ventanas de los apartamentos cercanos, los habitantes observaban lo que para ellos se convirtió en el pan de cada día. Parece un amotinamiento que pues ya nos tiene realmente cansados aquí, gente del conjunto. Cada ratico se presentan protestas de los muchachos, igualmente se están volando, que se vuelan cada rato por la pared. Es una pared que es muy bajita como tal, cualquiera puede saltarla. Un pelado de esos se sabe que tiene muchísima astucia para hacerlo. Afirman que al interior del lugar son constantes las peleas y que en muchos casos acaban con la tranquilidad de este lugar. Por lo general se amotinan, es lo que se escucha, disturbios internamente, gritos de ellos mismos como tal, y eso es lo que hacen, unos hacen disturbios y otros son los que igualmente están volándose por la parte de atrás del penal. En medio del despliegue de uniformados, 3 de los menores que intentaron escapar fueron aprehendidos nuevamente. La Policía Nacional y los directivos del centro hacen en este momento un conteo para determinar si algunos menores alcanzaron a escapar. La policía rescató en Itagüí, Antioquia, a un menor de edad en momentos en que era torturado por unos compañeros de su colegio. 2 jóvenes de 14 y 16 años fueron conducidos por las autoridades. Este es el momento en que la policía de Medellín rescata a un adolescente de 16 años que, según las autoridades, estuvo secuestrado 2 horas y era torturado por miembros de una banda delincuencial al servicio de alias Sebastián. Tranquilo muchachos, tranquilo como de la Policía Nacional, no se preocupe muchachos. Nosotros llegamos ahí porque la comunidad avisa, precisamente porque escucha unas voces de auxilio de un joven que estaba siendo agredido, maltratado, además había sido lesionado con puntazos de un arma blanca, navaja, y con golpes especialmente con los pies. Según versiones del menor, el joven fue citado por sus mismos compañeros del colegio a una vivienda ubicada aquí en el municipio de Itagüí, al sur de Medellín. Él no pertenece a ningún combo, es un muchacho estudiante que ya parece que lo están convenciendo para caer en el vicio y desafortunadamente pues este hombre este menor de edad lo invitaron y aceptó la invitación y por eso se puso en alto riesgo. En el operativo se incautaron armas y se logró la captura de 4 adolescentes y 2 adultos. 3 horas 10 minutos duró la versión libre que rindió el expresidente Álvaro Uribe en la comisión de acusación de la Cámara de Representantes. El exmandatario aseguró que nunca ordenó seguimientos o chuzadas telefónicas. Las víctimas protestaron porque no pudieron intervenir. El expresidente Uribe, en la diligencia que duró 3 horas y 10 minutos, aseguró que nunca dio orden para interceptaciones y seguimientos ilegales. Jamás, jamás de los jamases me ha pasado a mí por la mente ordenar una persecución a un periodista, a una ONG. Yo combato con las armas sobre la mesa. Ante la comisión de acusación, el exmandatario se refirió al espionaje en la Corte Suprema de Justicia. Ahí hay un hecho muy grave, pusieron una grabadora en la Corte Suprema de Justicia. Yo hago una pregunta, ¿qué interés tenía el gobierno nuestro en ponerse a grabadora? Uribe aceptó que tuvo discrepancias con la Corte, pero que respetó a la justicia. Hicimos todos los esfuerzos para apoyar a la justicia. Lo que sí negó es haber perseguido a Piedad Córdoba. Yo pregunté por Piedad Córdoba, como pregunté por Tasmania. ¿Saben por quién le pregunté a Tasmania? Por Tasmania. No solamente al presidente de la Corte, le pregunté a la Fiscalía, le pregunté al DAS, con angustia, ¿ustedes qué saben? Finalmente nadie me dio informes. A juicio de Uribe en contra de su gobierno hay una campaña de desprestigio. Es que llego a Nueva York y me lo dicen, que aquí estuvo la senadora Córdoba, que aquí estuvo el doctor Cepeda, que fueron Entonces van a hablar hoy a las cárceles con quienes fueron sus verdugos de ayer. Terminada la versión de Uribe, el representante investigador interrogó al exmandatario.
¿Cómo creer que usted no tenía ningún conocimiento de las actividades ilegales que eventualmente realizaban, de interceptaciones, seguimientos y hostigamientos contra quienes usted indagaba o consideraba terroristas en manifestaciones públicas? Perdóneme, es un abuso inferir que un presidente que se preocupaba día y noche por el curso del gobierno del país tenía que enterarse y por ende sería cómplice de ilegalidades. La comisión ahora tendrá que definir si continúa el proceso y llama indagatoria al exmandatario colombiano. Y al finalizar la diligencia se vivieron momentos de tensión. Los abogados de las víctimas de las interceptaciones ilegales protestaron porque querían interrogar al exmandatario y no les fue permitido. Terminada la versión libre del expresidente Álvaro Uribe, los abogados de las víctimas esperaban intervenir, pero el secretario de la Comisión de Acusación, Gonzalo Pinzón, los sorprendió. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las 3:40 horas de la tarde, dejando constancia de su grabación en medio magnético y se firma por los que en ella intervinieron. Vino entonces la indignación del abogado Luis Guillermo Pérez. Usted anunció, señor representante, que nos daría la oportunidad de dejar unas constancias. Y le exijo que respete ese anuncio público que se hizo aquí. Hemos obedecido las reglas del juego que nos impusieron y no se van a levantar de aquí sin dejarnos dejar las constancias respectivas. Y señor Uribe, señor apoderado. Está perdón. Muy bravo, y de pronto me le pongo yo bravo, entonces me voy. Perdón. Señor. El abogado insistía en que el expresidente Uribe se quedara para interrogarlo. No, el señor está muy bravo y de pronto me le pongo yo muy bravo, entonces me voy. Al final reclamaron en ausencia del exmandatario. Ustedes permitieron que el investigado Uribe se fuera y respetando no solo a ustedes, que siguen siendo el hazmerreír en este país, llamados la Comisión de Absoluciones, sino que respetar a las víctimas. Pero la indignación de los abogados representantes de las víctimas va más allá. La señal institucional fue suspendida tan pronto el expresidente Uribe abandonó el recinto. Sus reclamos no fueron transmitidos por el canal del Estado. La exsenadora Piedad Córdoba salió sorpresivamente del país por amenazas de muerte. La excongresista aseguró a Noticias Caracol que en los últimos días fue víctima de seguimientos por vehículos que considera sospechosos y que además recibió llamadas con amenazas de muerte. La exparlamentaria por vía telefónica dijo que su salida será temporal y solo con el ánimo de proteger su vida, pero aclaró que regresará tan pronto las condiciones de seguridad lo permitan. Aseguró que no quiere que su viaje se interprete como una evasión a la investigación que adelanta en su contra la Corte Suprema de Justicia. 6:38 de la mañana y continúan las imprudencias a la hora de manejar en Bogotá. 2 mujeres resultaron heridas luego de que un camión estrellara el carro donde se transportaban. Y un hombre en estado de embriaguez reconoció que ha bebido y conducido su vehículo en varias oportunidades. Así rescataron a los tripulantes de un carro que fue embestido por un furgón en el occidente de Bogotá. En la Avenida de las Américas y frente al portal de Transmilenio de Banderas, la familia que se dirigía para su casa fue sorprendida por el camión que al parecer excedía la velocidad. Venía por el carril central y este carro me embistió por detrás, así como lo de usted paralelamente, y casi me voltea. Y de pronto venía con otro carro igual, que me cogió el otro por delante, me cogieron entre los dos y vea cómo quedó el carro por lado y lado. Luego del rescate, que duró 15 minutos, una mujer y una menor de edad fueron remitidas de urgencia hasta la clínica de Occidente. El conductor del furgón fue retenido mientras se le realizan las pruebas de alcoholemia. El otro accidente ocurrió por una sola imprudencia. Me tomé unos grados con un amigo y vine y estuve mal y veía otro carro, le dio otro carro por detrás. Un hombre y en estado de embriaguez chocó un taxi y por poco arrolló a 2 peatones en el sur de Bogotá. Lo peor es que admitió que gran parte de su vida ha conducido con licor de por medio. Yo, anteriormente, me juntó, andaba así, con mis tragos. A pesar de reconocer su error, el conductor fue retenido y conducido hasta la URI de Palo Quemado. En drama terminó una fiesta de jóvenes en Barranquilla. Un menor de 15 años cayó accidentalmente desde un 6º piso donde se realizaba la celebración.
En directo, Margarita Ariza, buenos días. Margarita, ¿cómo se encuentra el menor y qué fue lo que pasó? Mabel, muy buenos días. Les cuento que el joven de 15 años se encuentra en delicado estado de salud aquí en esta clínica en el norte de Barranquilla. Él está en la unidad de cuidados intensivos, tiene múltiples fracturas en sus extremidades, igualmente golpes en diferentes partes del cuerpo, pero los médicos dicen que está evolucionando favorablemente. El joven es estudiante de 10º grado de un colegio, la Normal La Hacienda, aquí en la ciudad de Barranquilla, y él se encontraba con un grupo de amigos en una fiesta. Ellos estaban en el balcón de un edificio en el norte de la ciudad cuando accidentalmente perdió el equilibrio cayendo al vacío. Según la información que manejan las autoridades, al parecer estaba en estado de alicoramiento cuando sucedió el accidente. Las autoridades están tratando también de confirmar otra versión que se maneja, y es que al parecer el joven trató de saltar de una torre a otra del edificio cuando sucedió este percance, pues con los resultados que ya les estamos manifestando. Nosotros vamos a estar muy pendientes de la evolución de este estudiante de 15 años que accidentalmente pues cayó de un edificio en el norte de la ciudad de Barranquilla. La información que registramos a esta hora desde la capital del Atlántico. Margarita Ariza, Noticias Caracol. Listo, Margarita. Y 4 hombres fueron asesinados en el sur de Bolívar en hechos atribuidos a una guerrillera del ELN. Las víctimas fueron encontradas a la orilla de una carretera del municipio de San Pablo. Pues, según la policía, la masacre fue cometida por alias Jessica, una guerrillera del ELN que sacó a los hombres de una cancha de fútbol donde veían un partido. Las autoridades informaron que uno de los muertos tenía antecedentes penales y que el hecho obedece a una disputa de territorios entre bandas. Vamos a establecer, ya que pues se tenía conocimiento de esta alianza en ese negocio, y pues no sabemos qué pudo haber ocurrido al interior de estas organizaciones que generó este saldo trágico. 6:42 minutos de la mañana, 4 obreros resultaron heridos en Cúcuta durante una balacera. El hecho se produjo en esta casa del barrio Belén, suroccidente de la ciudad, hasta donde llegaron 3 hombres en motocicleta que dispararon indiscriminadamente contra los ocupantes. Las víctimas son obreros de la construcción que diariamente tomaban los alimentos en la casa. La policía informó que el ataque estaba dirigido contra 2 de los heridos, pero que no se han establecido las causas del hecho. Policía herido y un joven detenido dejaron violentos disturbios registrados en la Universidad Pedagógica de Tunja. Durante 4 horas, encapuchados atacaron a la fuerza pública con papas bomba, mientras que la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Juan Diego, los jóvenes protestaban por la reforma a la Ley 30, que según ellos busca privatizar las universidades públicas. Por los disturbios, las clases fueron suspendidas. 6:43 de la mañana, un joven colombiano resultó herido durante un incidente en la frontera con Venezuela. Habitantes de Saravena, en Arauca, denunciaron que el caso se presentó porque comerciantes informales se negaron a pagar dinero a guardias del vecino país para que los dejaran cruzar hacia territorio colombiano. Hospitalizado permanece en un centro asistencial de Saravena, Arauca, el joven colombiano que, según denuncia de habitantes de ese municipio, resultó herido luego de que la guardia venezolana les disparara y les quitara dinero y mercancía. 3 uniformados venezolanos pertenecientes al ejército llegaron embriagados, habían borrachos y empezaron a disparar contra la gente civil. El incidente ocurrió en este sitio, conocido como la Isla del Charo, a orillas del río Arauca, en el lado venezolano. Tras el incidente, Luis Eduardo Ataya, gobernador de Arauca, pidió la intervención de la Cancillería para aclarar el hecho. Esta situación se sigue presentando naturalmente, pero esperamos que no tenga mayor problema a nivel de ambos países y que se puedan solucionar pacíficamente toda esta problemática. Una comisión de la policía fue designada para investigar el caso. Hay conmoción en la comuna noroccidental de Medellín por el asesinato de 3 personas. Según las autoridades, los homicidios ocurrieron por el enfrentamiento de bandas delincuenciales que operan en ese sector de la ciudad. Consternados se encuentran los habitantes de la comuna noroccidental de Medellín, en donde en menos de 3 horas, en 3 puntos distintos, 3 personas fueron asesinadas y 8 resultaron heridas. Entre las víctimas por bala perdida está una joven de 22 años, madre de 2 pequeños de 2 y 5 años. Testigos lamentaron lo ocurrido. Era una mamá muy ejemplar, era muy servicial. O sea, hacia mí, para mí era muy servicial porque de entrada me recogía a mi niña, me la traía. La balacera fue muy impresionante, mi niña quedó en shock. O sea, en ese momento mi niña está muy nerviosa. Según las autoridades, estas muertes violentas obedecen a enfrentamientos entre 2 bandas delincuenciales, la de Bucho de Pájaro y los Machacos. Habitantes del sector aseguran estar atemorizados de salir de sus casas.
Carlos Arcila, director de la Mesa de Derechos Humanos, aseguró que la situación en la zona es crítica y pidieron ayuda a las autoridades. Y estamos llamando a que no haya ni un muerto más en mi comuna, a que realmente la atención de la policía de una manera más preventiva, sea anticipada a los hechos, ya que son hechos graves, sigue la confrontación y vemos que se va a agravar, y en este sentido le estamos diciendo a la administración y a la policía que haya mayor atención y que evite la confrontación entre estos grupos, que es cada vez más grave. La policía, por su parte, mantiene el refuerzo de 100 uniformados en la zona, custodiando la comuna para evitar nuevos enfrentamientos entre bandas criminales. Cayó en el Valle del Cauca un hombre pedido en extradición por el gobierno de Estados Unidos. Se trata de alias El Profe, señalado por las autoridades de ser traficante de droga y un integrante de una peligrosa banda criminal. Andrea Holguín, ¿cómo y dónde se realizó este operativo de captura? Buenos días. Muy buenos días, Mabel. Pues en el marco de la Operación República 19 adelantada aquí en la capital vallecaucana, en operativos en esta madrugada, un grupo de hombres de la Policía Metropolitana de Cali, en coordinación con antinarcóticos, capturaron a Guillermo Duero Toledo, alias El Profe, quien se encuentra solicitado con fines de extradición. Nos encontramos igualmente con el general Miguel Ángel Bojacá. General, ¿cómo fue esta captura? ¿En qué sitio de Cali? Bueno, mediante labores de inteligencia en coordinación con la Policía Antinarcóticos, capturamos a este individuo en el centro de Cali. Este estaba dedicado al tráfico de estupefacientes, utilizando como fachada una empresa exportadora de frutas, Fruticali. Utilizaba la ruta Cali, San Andrés, México, los Estados Unidos. En las últimas horas, o en las próximas horas, perdón, ¿será conducido a las instalaciones de la DIJÍN en Bogotá? Sí, este sujeto está solicitado por las autoridades de los Estados Unidos y en las próximas horas será conducido a la ciudad de Bogotá, a las instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial. Muchísimas gracias, general. Y en otras noticias, un menor de 17 años que se fugó el sábado anterior del Centro de Formación Juvenil Valle del Lili fue encontrado asesinado en la tarde de ayer. Según las autoridades, el adolescente, conocido como alias Hormiga, le dispararon en varias ocasiones en un sitio en el oriente de Cali. El joven, según las autoridades, tenía 7 ingresos a Valle del Lili, al Centro de Reclusión y Formación Valle del Lili, por el hurto y porte ilegal de armas. Esta es la información que se registra a esta hora desde el Valle del Cauca. Andrea Holguín, Noticias Caracol. Andrea, hay una emergencia se registra a esta hora en el sur de Córdoba por el desbordamiento del río San Jorge. Las inundaciones dejan hasta el momento 500 familias damnificadas de los municipios de Montelíbano y La Apartada. Las aguas desbordadas del río San Jorge inundaron las viviendas de más de 80 familias en un sector de La Apartada, Córdoba. En algunos lugares, el agua alcanzó hasta 1 metro de altura, como se observa en estas imágenes. Elizabeth Jiménez, una de las damnificadas, asegura que la situación es complicada. Oh, grave, porque imagínese usted, varios días en el agua, hemos pasado muchos ratos aquí metidos y eso es terrible. En carpas como estas y en viviendas abandonadas ubicadas a la orilla de esta carretera, se ubicaron varias de las familias que resultaron afectadas por la inundación. Cruz Giovanni García, alcalde de La Apartada, dijo que ya se han distribuido ayudas entre los afectados. Hemos estado pendientes de llevarle agua potable, de alimentos. No hemos dejado un minuto de socorrer a esta comunidad. Damnificados como Luis Caicedo aseguran que este año se han inundado más de 8 veces y que la población infantil es la más perjudicada. La situación de los niños ha sido muy crítico porque han pasado muy enfermos, mucha gripa, infecciones respiratorias, que hemos tenido que llevar a los niños hasta 4 y 5 veces a la semana donde el médico le mandan fórmulas y no les ha servido para nada. El río San Jorge también afectó a unas 400 familias de 6 barrios de Montelíbano. Sin embargo, el agua bajó rápidamente y la emergencia ya fue superada. Por vencimiento de términos, un juez de Bogotá le otorgó la libertad inmediata a la exdirectora de Comercio y Financiamiento del Ministerio de Agricultura, Camila Reyes del Toro, investigada por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. El juez de garantías consideró que ya se cumplieron los 90 días para iniciar el juicio contra la exfuncionaria del Ministerio de Agricultura y por tal motivo ordenó su libertad. Camila Reyes del Toro seguirá siendo investigada por peculado por apropiación en favor de terceros y celebración de contratos sin los requisitos legales. La Corte Constitucional le ordenó a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, que suspenda el proceso de la licitación de aseo en Bogotá, que iba a ser entregada el próximo martes. El Alto Tribunal Constitucional asegura en su auto que es necesario suspender la licitación para evitar una posible afectación a los derechos de los recicladores. Juan Diego, la licitación tendrá un costo de más de 2 billones de pesos. La UEAPS
emitió un comunicado en el que aseguró que cumplió con los requisitos de inclusión de los recicladores, manejo ambiental y mejoramiento de las rutas. 6:50 de la mañana, a 10 semanas de las elecciones, los partidos políticos realizaron una purga en sus listas y retiraron el aval a 1.400 candidatos. Uno de ellos fue Cambio Radical, en el que se desató una polémica tras la publicación de una fotografía. Esta foto revelada por la candidata a la alcaldía de Bogotá, Gina Parodi, en la que aparece el concejal Julio Acosta al lado de un paramilitar, inició la controversia. Aquí lo que hay es una persona vinculada directamente a la ilegalidad y con un entorno familiar también vinculado a la ilegalidad. El concejal que aspiraba a reelegirse dijo que la foto es de hace 12 años y cuestionó a la ex senadora. Hay mucho ruido acerca de cómo financia ella su campaña. Vínculos con contrabando, hay ruidos de narcotráfico, pero yo no soy nadie para juzgar, para eso están las autoridades competentes. Ella obviamente se enriqueció, ella y su familia, con la contratación del Estado. Una hora después, el director de Cambio Radical, Fernando Galán, anunció que su partido retiraba el respaldo al concejal. Julio César Acosta, uno de los candidatos que por conveniencia política el partido toma la decisión de pedir la revocatoria de la inscripción. En total, Cambio Radical retiró el aval de 308 candidatos, de los más de 9.200 que tenía inscritos. El fiscal encargado de la Nación, Juan Carlos Forero, advirtió que se impondrán sanciones drásticas a quienes cometan delitos contra el sufragio. Durante un foro sobre riesgos electorales, el funcionario anunció que está listo un grupo especial para perseguir a esos delincuentes. Cualquier campaña que reciba bienes, capte, posea o conserve bienes que provienen de un grupo armado al margen de la ley podría cometer el delito de administración de recursos relacionados con actividades terroristas. También en una campaña electoral se puede cometer lavado de activos porque se adquiere bienes que provienen de alguno de los delitos constitutivos del lavado de activos, los delitos de falso testimonio, quien esté diciendo que vive en un lugar o reside en un lugar y no es así, para favorecer el trasteo de los votos o la transhumancia electoral, esta persona comete también delito de falso testimonio. Los gobiernos de Colombia y Argentina relanzaron las relaciones bilaterales y firmaron varios acuerdos. Durante la visita oficial a Buenos Aires, el presidente Juan Manuel Santos se entrevistó en la Casa Rosada con su colega Cristina Fernández, con quien habló del futuro económico regional y firmó acuerdos de cooperación bilateral. Hemos firmado 8 acuerdos en diferentes frentes, en el frente de la ciencia y la tecnología, en el frente de la cooperación en materia agroindustrial, en el frente de la cooperación en materia comercial. Una iniciativa muy clara por parte del señor presidente de Colombia en cuanto a que la región debía reunirse, discutir instrumentos y medidas que ayudaran a seguir con este crecimiento. Las autoridades lograron esclarecer la misteriosa desaparición de perros que se venía registrando en Cartagena. Un ciudadano tenía 56 de estos animales en su casa. Carlos Cataño, ¿para qué recogía estos perros este hombre? Muy buenos días. En este momento el ciudadano de origen chino está en libertad. Sin embargo, las autoridades han iniciado una investigación para determinar qué hacía con 56 perros aquí en el patio de su residencia. Mientras tanto, los caninos pasaron a manos de la Sociedad Protectora de Animales. Hay, sin embargo, versiones encontradas en torno a este caso. Por ejemplo, la comunidad asegura que utilizaba los animales para sacrificarlos con fines comerciales e incluso gastronómicos. Mientras tanto, el ciudadano chile aseguró a las autoridades que simplemente los sometía a cuidados porque los recogía en la calle y que una vez los restablecía, los soltaba. Sin embargo, son las autoridades las que deben determinar exactamente qué ocurría en este caso. Mientras tanto, podemos adelantarle que la ciudad, o mejor, los habitantes de este sector, un poco airados, se desesperaron y atacaron a piedras y palos esta residencia donde habita este ciudadano chino y su familia. Incluso se pueden evidenciar algunos daños en el exterior de la vivienda. Por el momento es toda la información desde Cartagena de Indias. Carlos Cataño, Iguarán, Noticias Caracol. Buen día, Carlos, muchísimas gracias. La policía desarticuló en Palmira, Valle del Cauca, una red que, según las autoridades, traficaba con drogas desde hace 30 años. Por lo menos 200 unidades de la policía y el CTI de la Fiscalía allanaron 11 inmuebles de 6 barrios de Palmira, que según los investigadores eran utilizados por la reconocida banda denominada Los Gordos para el expendio de alucinógenos. Según el coronel Julián González, comandante de la Policía Valle, esta organización sembraba además el terror en varios sectores de Palmira. Logramos el desvertebramiento de un mito de inseguridad, la banda de Los Gordos,
que a lo largo de muchos años le había generado unas condiciones de inseguridad y muy críticas para la población de Palmira. Según la información que entregan los investigadores, esta banda llevaba por lo menos 30 años expendiendo alucinógenos en la ciudad de Palmira y es una de las más grandes en esa ciudad. El trabajo de las autoridades comenzó hace varios meses, reportó el director del CTI en el Valle, Eduardo Rodríguez. Fue un trabajo de aproximadamente 6 meses en el cual se tuvo esfuerzos con la policía de Sijín del Valle del Cauca. En los allanamientos las autoridades decomisaron 30 millones de pesos en efectivo, numerosas dosis de droga, armas de fuego y otros elementos. Y precisamente porque decidían sobre la existencia y la vida de una persona a raíz de las órdenes impartidas por los dos cabecillas de esta organización. Es una organización familiar, destaco, la familia Álvarez Ortega. Entre los 18 capturados hay 10 mujeres y 8 hombres, entre ellos alias El Gordo, señalado por las autoridades de ser el máximo cabecilla de la banda de distribuidores de droga. La Fuerza Aérea y la policía destruyeron 6 laboratorios para producir drogas en el Bichada. Los complejos cocaleros, que tenían capacidad de producir 3 toneladas de cocaína de alta pureza a la semana, fueron ubicados por aviones de inteligencia de la FAC. Luego, comandos jungla de la Policía Antinarcóticos procedieron a su destrucción. Según las investigaciones, estos laboratorios pertenecían a las bandas que sacan la droga a través de la frontera con Venezuela. Esto ocurrió un 22 de agosto. El 22 de agosto de 1968, el Papa Pablo VI aterrizó en Bogotá como parte de la primera visita de un pontífice a Sudamérica. Vino a inaugurar la segunda conferencia general del episcopado latinoamericano y 2 días más tarde regresó a Roma. Al despedirse dijo: "No te decimos adiós, Colombia, porque te llevamos más que nunca en el corazón".